Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver qué son los ETFs. Vamos a intentar explicarlo de forma lo más sencilla posible para que puedas evaluar si te conviene o no incluirlo en tu portafolio de inversiones y para que puedas entender un poco más de qué se trata este instrumento, las ventajas y desventajas que tiene y por qué actualmente está creciendo tanto el uso de este instrumento a la hora de invertir, ya que, como vamos a ver en un rato, tiene muchísimas ventajas. También vamos a ver cómo comprar un ETF desde cero. Pero, ¿qué es un ETF? Un ETF es, por sus siglas en inglés, Exchange Trade Fund o Fondo de Inversión Cotizado. Lo que hace un ETF es replicar un activo o un índice o cierto sector de la economía. Vamos a ver un ejemplo para intentar explicarlo de forma más sencilla. El S&P 500 es un índice que engloba las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Este índice está publicado, uno lo puede ver como la cotización que tiene día a día. En él están englobadas las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Pueden ser empresas tecnológicas como Microsoft y Apple, pueden ser empresas de transporte como American Airlines, pueden ser empresas de consumo masivo, supermercados. Bueno, como dije, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Supongamos que nosotros queremos invertir en estas 500 empresas, queremos invertir en este índice y decimos, estaríamos tomando una muy buena decisión en cuanto a la diversificación, estaríamos invirtiendo en 500 empresas de distintos rubros, estaríamos invirtiendo en una economía como la estadounidense, estaríamos invirtiendo en empresas que pagan dividendos y empresas que no pagan dividendos, estaríamos en empresas que están creciendo como en empresas más maduras. Sería, la realidad, una muy buena estrategia de inversión. Pero, ¿cómo hago yo para invertir en 500 empresas? Esto me llevaría muchísimo tiempo de investigación, me llevaría muchísimo dinero, ya que para comprar acciones de cada empresa tengo que ver qué porcentaje quiero comprar de cada una. Es realmente muy complejo hacerlo como un inversor individual, tomar semejante trabajo para invertir en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Bueno, acá es cuando los ETFs entran en acción. Hay un ETF, el BO de Vanguard, que lo que hace es replicar el índice S&P 500. Si el índice sube, el ETF sube, y si el índice baja, el ETF baja. Que si nosotros compramos una parte de este ETF, estaríamos invirtiendo en las 500 empresas de Estados Unidos sin nosotros hacer ninguna gestión activa al respecto. Y lo mejor de todo es que si la composición del S&P 500 se ve modificada porque entra una empresa, porque sale una empresa o mismo porque cambia la cotización de las empresas que lo componen, el ETF lo replica sin que nosotros hagamos nada. Entonces nosotros nos estaríamos asegurando que al invertir, por ejemplo, en el BO de Vanguard, nuestra inversión siempre va a estar en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y si el índice se va a replicar lo mejor posible. Esto se debe a que Vanguard lo que hace es asegurarse de que esta réplica sea lo más similar posible al S&P 500. La empresa se encarga de hacer la administración del fondo. Además, los ETFs cotizan en bolsa. Por ende, cuentan de una gran liquidez. Nosotros podemos comprar y venderlos en cualquier momento, siempre y cuando el mercado esté abierto, obviamente, pero podemos deshacernos de esa posición o abrir posiciones nuevas en el momento que nosotros queramos. Ahora, ¿qué costo tienen los ETFs? En el ejemplo que vimos, el BO de Vanguard está cobrando el 0,03% por la administración del ETF. Es realmente un costo muy bajo y no mueve la aguja a la hora de invertir o no en él. Cada ETF tiene un costo diferente. Bueno, ahora tenemos un poco más de idea de lo que es un ETF. Veamos qué tipos de ETF hay, porque realmente hay muchísimos. Ahora vamos a ver en detalle 5, pero para que ustedes se den una idea, hay ETFs que replican, como dijimos, el índice S&P 500, el BO de Vanguard. Hay ETFs que replican sectores de la economía, como puede ser farmacéuticos, pueden ser por regiones, empresas que cotizan en Asia, empresas que cotizan en Europa, puede ser ETFs de bonos. Hay ETFs que invierten en commodities, replican el precio del oro, el petróleo. Realmente la variedad de ETFs es muy amplia. Es un instrumento cada vez más utilizado y los fondos de inversión cada vez están creando nuevos ETFs viendo las necesidades del mercado. De hecho, hay hasta ETFs que invierten específicamente en empresas que paguen dividendos. Esto es muy interesante ya que hay personas que les interesa invertir solamente en empresas que paguen dividendos y el ETF automáticamente las engloba y uno puede comprar el ETF y recibir los dividendos solamente por comprar ese ETF. Debido a todas estas cosas que estamos mencionando, se estima que los ETFs van a ser el principal instrumento de inversión en los próximos años y está creciendo muchísimo año a año. Bueno, ahora vamos a la compu y les voy a mostrar en detalle cómo comprar un ETF, cómo hacer una pequeña investigación al respecto para sacarnos algunas dudas que tengamos. Les voy a dejar todos los links acá abajo, así que vamos a la compu y les muestro en detalle. Bien, acá estamos en eToro, en mi portafolio virtual. Yo igualmente acá abajo en la descripción del video les dejo el link para que ustedes se puedan abrir una cuenta,
También les dejo el link de mi cuenta en eToro como para que puedan ver las inversiones que estoy haciendo, en qué ETFs estoy invirtiendo actualmente. Así ustedes pueden ver, comparar, pueden seguirme también para ver las últimas novedades en los cambios de cartera, ¿no? Bueno, acá lo que vamos a hacer en la búsqueda, vamos a poner BOO, que es el ejemplo que vimos hace un ratito. Bien, el primer resultado dice Vanguard SP500 ETF. Hacemos clic ahí y acá lo que nos muestra eToro es la pantalla de este ETF, ¿no? Bueno, nos dice la inversión que tenemos actualmente y lo que vemos acá es una pequeña descripción que nos hace eToro explicándonos, bueno, dice, es un índice, es una acción que intenta imitar el rendimiento del índice SP500. Bueno, entonces en realidad está en inglés y está traducido al español, por eso quizá tiene unos errores ortográficos. Bueno, explica un poco cómo está cotizando, desde cuándo que cotiza, desde el 2010 y demás. Y bueno, dice justamente Vanguard fue la que creó los ETFs ahí por la década del 70 y te da un poquito de explicación al respecto. Es relevante, si la quieren leer, está bueno para informarse un poco más. Acá ven también las publicaciones que hacen algunos inversionistas al respecto. Y acá en estadísticas, que es la parte un poco más interesante, podemos ver cómo fue el último cierre, el rango del día, las últimas 52 semanas y el rendimiento que está teniendo en un año. Actualmente, bueno, es negativo ya que el mercado está a la baja, como podemos ver aquí. Vamos a poner un periodo un poco más grande y acá vemos, bueno, esto fue cuando se declaró la pandemia del coronavirus. Ahí volvió a subir y ahora, bueno, este año que está un poco a la baja y ahí pegó un poquito, en las últimas semanas un poco de suba, pero bueno, nada relevante. Acá podemos ver esto. Y también podemos hacer clic en la sección de noticias para ver que nos muestre, eToro nos hace una selección de las últimas noticias que tengan que ver con este ETF. También es interesante, generalmente es en inglés, pero bueno, también se puede traducir, podemos leer qué tiene cada uno al respecto y demás. Lo que yo les voy a mostrar ahora, yo lo que hice fue entrar a la página de Vanguard, buscar este ETF, porque ahí te empieza a mostrar un poco más de información al respecto. Y para sacarnos un poco más de duda, yo igualmente le dejo los links también de las páginas acá abajo para que ustedes lo puedan ver. Bueno, te empieza a explicar básicamente en dónde invierte, qué es el riesgo que ellos calculan, los retornos de este año. Y acá podemos ver, bueno, lo que es el costo, ¿no? Lo que habíamos hablado, el 0,03%. La realidad es muy bajo, pero bueno, vamos a ver ahora en otros ETFs que es un poquito más alto. Generalmente es menor el 0,1%, pero bueno, vamos a ver que hay distintos costos y demás. Acá podemos ver, bueno, cómo es el símbolo y demás. Acá lo importante es que ustedes puedan leer, acá el Product Summary dice básicamente alguna información importante y respecto a la filosofía del fondo, a dónde invierte, en qué invierte y demás, cuáles son los objetivos a largo plazo. Generalmente los ETFs son instrumentos que nosotros utilizamos para invertir en largo plazo. Bueno, empieza a ver la variación del último día, eso no es muy relevante porque, como dijimos, es una inversión a mediano y largo plazo. Lo que me interesa a mí, que podemos ver ahora para mostrarles a ustedes, igualmente es interesante que lean toda la información posible, es, bueno, el número de empresas que componen el ETF es 503, el benchmark sería lo que es realmente el S&P 500, que actualmente son 503 empresas, ¿no? La evaluación media del mercado, y acá vemos cómo replica este ETF a la exactitud casi lo que es el índice, que en este caso lo pone como el benchmark del S&P 500. Realmente es muy igual y lo interesante de esto es que para nosotros podemos quedar tranquilos que el fondo está haciendo el trabajo correctamente, ¿no? Está replicando lo que nosotros queremos que replique. En este caso, el S&P 500. Y acá podemos ver en cómo está invirtiendo y acá podemos ver cómo replica el índice, ¿no? En energía, por ejemplo, el ETF está invirtiendo el 4,4% y efectivamente el S&P 500, el 4,4% es de energía también. Lo que vemos justamente es cómo está distribuida nuestra inversión si decidimos invertir en este ETF. Y acá podemos ver en el detalle en qué empresas se está invirtiendo y qué porcentaje. Pero bueno, como dijimos, son más de 500 empresas, entonces realmente es muchísimo el listado, pero bueno, eso es libre, público, ustedes pueden ver, revisar y quedarse tranquilos al respecto. También además, acá vamos a ver los dividendos, como estamos comprando en empresas que pagan dividendos, algunas, otras no. Este no es un ETF que se centre en empresas de dividendos, pero compra en las 500 más importantes de Estados Unidos y algunas de ellas pagan dividendos. Entonces te dice la fecha que paga, cuánto uno recibe por cada acción que tenga del ETF. Así que, bueno, esto también es información que es interesante tener en cuenta. Acá lo que podemos ver, y para forma de ejemplo, uno puede hacer clic en invertir. Obviamente el mercado, acá podemos hacerlo desde $10.
pero bueno, en este caso, no sé, vamos a poner 100, total, es solamente en modo de ejemplo. Stop loss es, como habíamos visto antes, es para si la acción empieza a bajar o el ETF empieza a bajar a un valor que ya no nos sentimos cómodos invirtiendo, automáticamente lo que hace eToro es cerrar la posición. Nosotros le vamos a poner sin stop loss. Y take profit es lo mismo, pero a la inversa. Si empieza a subir a un valor que ya nos interesa vender y cerrar nuestra posición, se cierra automáticamente. También lo vamos a poner sin take profit. Y por uno quiere decir que no estamos apalancados. Personalmente no me gusta lo que es el apalancamiento. Son contratos por diferencias, esto insume mucho riesgo. La mayoría de las personas que invierten de esta forma pueden llegar a perder su dinero. Por eso mismo yo en este caso solamente lo voy a hacer sin apalancamiento, que es por uno, y además de esta forma eToro no nos estaría cobrando comisiones. Ahí hacemos clic en establecer orden. Listo, ahí está recibida la orden. Actualmente no se va a cerrar la operación en este instante porque justamente el mercado está cerrado cuando estoy filmando este video, pero apenas se abra el mercado se va a cerrar esta orden. Bien, otro ETF que les quería mostrar es el BIG, B corta IG. Igualmente yo se lo dejo todo en la descripción, que también es de Vanguard. Vamos a hacer clic. Bien, este ETF lo que se encarga es de invertir en empresas que en los últimos 10 años han estado pagando dividendos y están creciendo sus pagos en dividendos. Básicamente podríamos decir que es un ETF enfocado en dividendos. Acá justamente en la descripción que nos hace eToro nos explica exactamente esto. Selecciona empresas estadounidenses que en los últimos 10 años hayan aumentado sus pagos de dividendos y ponderan sus posiciones por capitalización de mercado. Bueno, este fue fundado en el 2006 y acá, bueno, más información que les recomiendo que lean. Siempre es muy cortito y te da una idea de en qué estás invirtiendo. Siempre es muy importante estar seguro en lo que uno invierte y confiado. Hace que las decisiones sean más sencillas y a largo plazo siempre es mejor. Acá podemos ver las estadísticas nuevamente, cómo fue rindiendo el fondo en los últimos años. Podemos ver el máximo, podemos ver también el último tiempo. Y nuevamente podemos ir a la sección de noticias y ver las últimas noticias relacionadas con este ETF. También, al igual que el anterior, lo busqué en la página de Vanguard y actualmente, bueno, esto es la información que nos dice. Como ven, el costo de este ETF es mayor que el anterior, es 0,06%. Es el doble, de hecho, que el primer ETF, pero bueno, tampoco siguen siendo valores muy, muy bajos. Estamos hablando de valores realmente muy bajos. Y también acá podemos ver la misma información que antes, cómo está compuesto. Acá también podemos ver cómo está distribuido en las empresas, qué porcentaje, qué cantidad de acciones, la capitalización de mercado de esas acciones. Por ejemplo, en Microsoft, este ETF tiene más de 10 millones de acciones compradas. Es muchísimo. Y acá también podemos ver cuántos dividendos nos da por cada parte que uno tenga del ETF. Bueno, ahora vamos a ver el tercer ETF que vamos a ver el día de hoy, que es el BT.US. Vamos a hacer clic. Este ETF lo que hace, como bien dice el nombre, es un ETF que es a nivel global. Realmente tiene una diversificación muy, muy grande. En este caso, eToro nos muestra una pequeña descripción. Yo lo busqué en la página de Vanguard para que ustedes puedan ver. Tiene un costo un poquito más elevado que el anterior también, 0,07%. Igualmente sigue siendo muy bajo. El riesgo sigue siendo 4 en la escala que hace Vanguard para calificarlos. Y acá podemos ver, bueno, información del fondo, el precio que está teniendo. Y lo que yo les quiero mostrar acá, que me parece muy, muy interesante, es cómo está distribuido. Actualmente el número de empresas que componen este ETF es de 9.435 empresas. Es realmente muy grande. Nosotros, al comprar una parte de este ETF, estaríamos comprando un ETF que invierte en 9.435 empresas. Es realmente muy, muy grande la diversificación que nosotros logramos tener con este ETF. Esto nos da muchos beneficios, diversificar tanto, porque no solo estaríamos diversificando en distintos mercados, estaríamos diversificando en diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, acá podemos ver las regiones en las cuales invierte. Norteamérica es más del 60%, como podemos ver, pero estamos en Europa, en países emergentes. Nosotros también podemos hacer por mercado y ahí sí lo va a abrir por país. Y acá podemos ver el 60% de Estados Unidos, el 6% de Japón, de Reino Unido es el 4%, China, Canadá, Francia, Suiza, Australia, Alemania. Realmente estaríamos comprando un ETF realmente muy, muy diversificado. Y acá podemos ver, bueno, qué empresa estaríamos comprando. Nos va a decir la cantidad, el porcentaje del fondo, la cantidad de acciones que tiene y demás. Bueno, y acá podemos ver los dividendos que paga este ETF en particular, cuándo los paga y cuándo nosotros lo estaríamos recibiendo. El cuarto ETF que me gustaría mostrarles es el QQQ.
Este ETF tiene la particularidad que invierte en las 100 empresas tecnológicas que cotizan en el Nasdaq más importantes. Esto, bueno, acá obviamente está la explicación que nos dice eToro, las estadísticas, tampoco quiero revisar lo mismo en todos, ustedes ya saben cómo lo fui mostrando y ustedes lo pueden revisar. Acá podemos ver el crecimiento en los últimos años. Es realmente muy interesante también este ETF porque estaríamos invirtiendo en el sector tecnológico en Estados Unidos y en las 100 empresas más importantes. Bueno, también busqué en la página de Invesco, que es el fondo que maneja este ETF, que lo creó. Acá, bueno, actualmente te dice, bueno, cuánto es el costo, la cantidad de empresas que lo componen, las top 10 empresas y qué porcentaje tienen cada una. Que, bueno, estamos viendo varias se repiten porque son las empresas más importantes de Estados Unidos y además, bueno, son las empresas más importantes tecnológicas en el Nasdaq. Y acá podemos ver, bueno, cómo se distribuye por sector. La información generalmente en todas las páginas de los fondos son similares y les recomiendo siempre que los lean, que los busquen, que se saquen la curiosidad buscando esta información. Ustedes se van a quedar más tranquilos. No lleva mucho tiempo y nos da tranquilidad a la hora de invertir. Acá también podemos ver, bueno, el costo que tiene, 0,2%. Es bastante más elevado que los que vimos de Vanguard, pero sigue siendo todavía bastante bajo. Por último, también me gustaría mostrarles un ETF diferente, muchísimo más conservador, muchísimo más seguro en cuanto a la variación también, no tiene grandes saltos ni nada. Este ETF invierte en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Acá podemos ver, bueno, la pequeña descripción que nos da, fue lanzado en el 2012. Bien, busqué este fondo también, es de BlackRock, lo busqué en la página de ellos. También les dejo el link para que ustedes lo puedan ver. La información que básicamente muestran siempre lo mismo. Bueno, acá está el gasto, es del 0,05%. Realmente está más en línea con los primeros que vimos. Pero abajo me gustaría mostrarles cómo está distribuida la inversión de este portfolio. Bueno, acá está hecho, estos son los bonos del gobierno de los Estados Unidos. De 0 a 1 años es el 1,66%, invierte así de 2 años, 3 años, de 3 a 7, de 7 a 10, hasta más de 20 años, que es el 17%. Como vemos, este fondo invierte en bonos de Estados Unidos a más de 20 años. Realmente nos da una diversificación muy grande, son bonos muy seguros, de hecho son casi los más seguros del mundo, por lo que siempre se dice en el mercado. Entonces nosotros, al invertir de esta forma, estaríamos comprando bonos del gobierno de Estados Unidos totalmente distribuidos en el tiempo, sin gestión de nuestra parte, y eso también, si nosotros queremos invertir en bonos, nos daría una gran tranquilidad. Bueno, como acabamos de ver, es muy sencillo buscar un ETF, comprarlo y agregarlo a nuestra cartera de inversiones. Realmente, desde muy poco dinero, desde $10 ya podemos comprar un ETF y empezar a invertir en muchísimas opciones diferentes. A modo de cierre, vamos a hacer un pequeño cuadro comparativo con las ventajas y desventajas de comprar un ETF. Como ventaja podemos poner que estaríamos diversificando nuestro portafolio de una forma muy sencilla y a un bajo costo. Y además tiene una gran liquidez. A la hora de invertir siempre es muy importante ver la liquidez de la inversión, ya que, por ejemplo, un plazo fijo, nosotros como extremo estaríamos invirtiendo en un plazo fijo, pero este no tiene liquidez. Es decir, yo estoy haciendo un contrato que por 2 meses no voy a poder salirme del plazo fijo. Eso quiere decir que no tiene una gran liquidez si yo en un mes necesito el dinero. En este caso, la liquidez es casi inmediata. Si el mercado está abierto, yo lo puedo vender y no hay ningún problema. Y como desventaja, hay que poner los riesgos sistémicos del mercado. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, como pasó en el 2020 con el COVID, y todas las acciones empiezan a bajar y yo estoy invirtiendo en el S&P 500, es obvio que el precio del ETF va a bajar muchísimo, pero porque está replicando el precio del activo que estoy comprando. Entonces, en realidad, este riesgo sería un riesgo similar a cualquier tipo de inversión que uno hace en la bolsa de valores y que uno tiene que aceptar a la hora de hacerlo. Por eso es muy interesante todo lo que vimos del análisis, que uno busque, que se quede tranquilo en lo que está invirtiendo, ya que, como dije recién, los riesgos son naturales en cualquier tipo de inversión. A la hora de invertir uno tiene que estar aceptando estos riesgos, ya que si llegan a suceder, uno tiene que estar tranquilo con la decisión que tomó y por qué la tomó, buscando la mejor información posible. Les dejo acá abajo el link para que se puedan abrir una cuenta en eToro. Les recomiendo este video para que puedan cómo depositar plata en eToro desde Argentina, con pesos, sin tarjeta de crédito y sin pagar comisiones. También los invito a que me dejen en los comentarios si están invirtiendo, en qué ETF están invirtiendo y qué les parece este instrumento para invertir. Cualquier duda o consulta también me lo pueden dejar en comentarios y nos vemos ahí. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like, suscríbete para más contenido como este. Nos vemos.